Muy bien, los saludo nuevamente, les doy la bienvenida y vamos a ver en este momento, dentro de la unidad 2, el módulo 2, continuador del que habíamos visto como módulo 1. Simplemente para que quede en el archivo, unidad 2, módulo 2, y comenzamos. ¿Cuál es el punto de partida para hablar? En este momento vamos a definir la educación en la República Argentina. Y el punto de partida, recuerdan ustedes cuando hablamos en la unidad 1 respecto de las leyes, de la Constitución, las leyes nacionales, las leyes provinciales. Bien, el punto de partida, decía, para la educación superior o la educación de grado, es la Constitución de la Nación Argentina. ¿Y por qué es la Constitución de la Nación? Porque la educación superior, o la educación de grado, o la educación universitaria, son sinónimos, la Constitución Nacional la reserva para la nación argentina. O sea, solo la nación argentina define e interviene en la educación superior. Las provincias no lo pueden hacer, sino a través del gobierno nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que hace algún tiempo han surgido universidades provinciales, pero que con algunas diferencias tienen que hacer, como las universidades privadas, un trámite ante la nación para que sean autorizadas y aprobadas. No así las universidades nacionales, que tienen otro régimen más directo, porque son nacionales, creadas por la nación. Muy bien. ¿A través de qué el Estado Nacional fija reglas y normas para la educación? A través de lo que se llama un sistema educativo. Como ven aquí, todos los países tienen un sistema educativo que rige para todos los países que lo establecen. En la República Argentina, el sistema educativo nacional es el que, a través del sistema educativo nacional, se otorga, y aquí voy a hacer una pequeña aclaración. Yo hablo, hemos venido hablando hasta ahora, o me han venido escuchando decir, incumbencias profesionales. La realidad es que a partir de la Ley de Educación Superior, cambió un poco el sistema, no me quiero adelantar, después vamos a hablar específicamente de cómo es el sistema para el otorgamiento de lo que ahora se llaman competencias para los alcances del título. Hasta hace algunos años, la aparición de esta ley, se llamaban incumbencias. En realidad, competencias, estas competencias que otorga el Ministerio de Educación ahora, son, sí, prácticamente sinónimos de lo que eran incumbencias. Y en este momento, casi todo el mundo habla directamente de incumbencias porque están subsistiendo, no el otorgamiento, ya no se otorgan más incumbencias, pero sí el uso de incumbencias o de competencias de los alcances de los títulos. Porque hay mucha gente que se recibió con las leyes anteriores y que tienen sus universidades donde ellos cursaron, tienen resoluciones ministeriales otorgándole incumbencias. Ahora vamos a ver en un momentito cómo ha ido evolucionando esto en la República Argentina. Vemos ahora cuál es el estado en este momento de la oferta universitaria. Vean aquí, esto es muy reciente, digamos que es del 2020, la oferta de carreras reconocidas es de 4.500, a nivel superior, ¿no? Es de 4.500, con 3.100 o algo más de 3.100 licenciaturas o similares, ingeniería, es decir,
engloba aquí en licenciaturas el Ministerio de Educación a todas las carreras de grado universitarias. 3.100 carreras de grado, unas 1.000 tecnicaturas y unos 400 profesorados. Entonces aquí vamos a empezar, ustedes se van a dar cuenta que el tema de incumbencias y de reconocimiento de los títulos y de capacidades de los profesionales que tienen un título universitario no resulta muy sencillo de determinar, porque imaginen ustedes que con 3.000 carreras universitarias, lo más probable es que haya cientos de carreras con el mismo número, con el mismo nombre, o con nombre similar, y que como la propuesta para antes las incumbencias y ahora el alcance del título lo otorga la universidad, y no hay un modelo único y estándar, las universidades proponen un alcance del título en base a un perfil de la carrera. El Ministerio de Educación aprueba lo que la universidad aprueba o desaprueba, pero estas licenciaturas, estas más de 3.100, tienen aprobado, por eso tienen la oferta, tienen aprobado lo que han presentado. Entonces, muy rápidamente, 3.000 carreras distintas universitarias no da la imaginación para que sean carreras distintas. Seguramente dentro de esas 3.000 hay carreras con el mismo nombre que las universidades propusieron alcances, lo cual deriva en competencias, lo que decíamos, incumbencias, parecidas o distintas. En algún caso, alguna universidad habrá propuesto alguna asignatura que permita realizar determinada tarea. Otra universidad no puso esa asignatura, con lo cual los egresados no tienen la competencia para esa área propuesta. Carreras con distinto nombre, pero que significan lo mismo. Por dar un ejemplo, las carreras de ingeniero en alimentos, licenciado en tecnología de alimentos y licenciado en química, orientación bromatológica, tienen incumbencias que pueden ser idénticas o muy parecidas, porque las tres tienen el mismo perfil. Pero alguna podría incluir toxicología y tener incumbencias en el área de toxicología y otra no tenerlo. Como contrapartida, puede haber carreras con el mismo nombre y cuyos perfiles sean distintos y tener distintas incumbencias. Entonces, así como yo les había mencionado que las leyes eran correlativas y no necesitaban fecha de promulgación, y después hablamos de los decretos y de las resoluciones, y decíamos que las resoluciones tenían que tener el número, el año, a qué decreto o ley correspondían y en qué provincia. Bueno, aquí hay algo similar. Cuando uno habla de incumbencias y tiene que dar una definición al respecto, es necesario saber y conocer toda la historia de quien la posee, porque ocurre también que determinadas carreras universitarias, con el transcurso del tiempo, han ido cambiando los planes de estudio, y a medida que van cambiando los planes de estudio, también se van cambiando las incumbencias o las competencias de sus egresados. Entonces puede ocurrir que una carrera de ingeniero mecánico del año 60, con la evolución, en el año 80 cambió el plan de educación y en el año 2000 nuevamente, y que esa evolución haya hecho que si uno no sabe en qué año se recibió quien posee el título y la incumbencia, puede ser que se equivoque otorgando incumbencias a alguien que quizá no la posee.
Bien, acá simplemente yo quise poner lo que el desmadre que tenemos en este sentido, y que para poder saber dónde comienza y dónde termina una carrera universitaria y qué incumbencias tiene, tenemos que tomar cada uno de esas hebras, ver dónde comienza, por dónde pasa y dónde termina. El entrecruzamiento es por esto que yo les decía, distintos nombres con incumbencias similares, nombres iguales con incumbencias distintas, o competencias, son sinónimos. Bien, ¿cómo se ha definido y cómo se define en la actualidad las capacidades con las cuales cuentan los profesionales universitarios? ¿Qué diferencia hay entre un título de grado de hace algunos años con los profesionales recién egresados? El tema es que hasta el año 80, 1980, las universidades nacionales otorgaban a sus egresados las incumbencias. O sea, la misma universidad generaba una carrera, como eran universidades nacionales, generaba una carrera no se hablaba en ese momento de perfil y alcance, pero sí con una carga horaria, unas asignaturas, que en el contexto de ese título, esas asignaturas iban otorgando distintas incumbencias. A partir del año 80, se produce un cambio importante en la Ley de Educación Superior, y es el Ministerio de Educación quien, a pedido y presentación de las universidades, a propuesta de las universidades, otorga las incumbencias, actuando en alguna medida como fiscalizador de lo que antes simplemente la universidad otorgaba un título, le asignaba incumbencias sin control del Estado Nacional. Ahora, a partir del año 80, el Estado Nacional es quien, a través de resoluciones, otorgaba incumbencias a las carreras de grado propuestas por las universidades. Antes también ocurría que si una carrera de grado tenía asignaturas que eran obligatorias y otras que eran optativas, según el alumno, si cursaba una de las optativas, por ejemplo, toxicología, tenía incumbencias en esa área, y si otro alumno no la cursaba en la carrera de grado, no las tenía. Si se cursaban posteriormente a obtener el título, tampoco sumaban incumbencias. Eso ya lo vamos a ver más adelante, donde se otorgan las incumbencias, qué carrera la otorga y cuáles no. A partir del año 80, como decía, es el Ministerio de Educación, mediante una resolución, quien otorga la incumbencia a las carreras de grado y por ende a los egresados de esas carreras. Posteriormente aparece la Ley Superior de Educación, o la Ley de Educación Superior, y a partir de allí, lo vamos a ver en el módulo siguiente, se cambia totalmente la estructura del otorgamiento de incumbencias, que pasan a llamarse competencias, que se otorgan para aquellos alcances de los títulos propuestos por las universidades a partir de un perfil de la carrera, para universidades que estén autorizadas, los títulos oficiales, y las universidades además tienen un requisito que es el estar acreditadas por la CONEAU. Eso lo vamos a ver, como digo, pero quiero adelantarlo para que lo vayan teniendo. Esto, como digo, lo vamos a ver en el próximo módulo. Perdón.
Bien. ¿Cómo podemos fijar algún parámetro? Porque hasta ahora lo que yo les he dicho, más que instruirlos y darles conocimiento, seguramente los confundió más. Si alguno tenía alguna idea, medio parece que cada uno que sale con un título tiene que andar averiguando qué incumbencias tiene. Es más o menos así, pero no tan aleatorio. Vamos a fijar 3 o 4 parámetros, porque si bien es cierto que hasta el año 80 las incumbencias las otorgaban las universidades nacionales, después del 80 hasta la aparición de la Ley de Educación Superior las otorgaba el Ministerio de Educación, y ahora las sigue otorgando el Ministerio de Educación, pero a través de un mecanismo distinto que ya vamos a ver. Tenemos que preguntarnos qué pasaba con las universidades privadas. Las universidades privadas tenían que hacer la presentación al Ministerio de Educación, y lo que ocurría en principio cuando comenzaron las universidades privadas, lo que hacían era asimilar un plan de estudio a una carrera existente a nivel nacional, en una universidad nacional, con la misma carga horaria, con las mismas asignaturas, generalmente con un poco más de carga horaria, o con más carga horaria, y pedir al Ministerio de Educación de la Nación homologar el título que otorgaban a ese título de la Universidad Nacional, con lo cual los egresados tenían las mismas incumbencias. Bien, vamos a ver, para fijar alguna pauta de qué cosas sí están establecidas y tenemos que tomar como base y punto de partida, yo aquí fijé 3 premisas. La primera premisa: en todo lo que yo he venido diciendo, si bien ha habido grandes cambios, la realidad es que la aprobación, antes de las incumbencias, ahora de los alcances, el otorgamiento de las competencias para los egresados de las universidades en este momento, todo eso lo regula y lo realiza el Ministerio de Educación de la Nación a través de los mecanismos establecidos. En primera instancia, eran las universidades nacionales, por autorización del Ministerio de Educación. En segunda instancia, era en forma directa el Ministerio de Educación, simplemente a pedido de las universidades, y ahora, a través de la Ley de Educación Superior, lo otorga el Ministerio de Educación, cumpliendo con aquellas universidades que hayan cumplido con todos los requisitos. La segunda premisa, que también podemos tomar como cierta, es que solo el Ministerio de Educación es el que otorga. Fíjense acá, yo he puesto lo que ahora ocurre: otorga el reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional al título de licenciado en Higiene y Seguridad del Trabajo. Un ejemplo, para todos los casos es lo mismo, es pedido por una determinada universidad, lo cual otorga competencia a los poseedores del título a la propuesta de la institución universitaria como alcance de título. Ahora yo les voy a leer taxativamente de la carrera que ustedes están cursando qué dice el Ministerio. Es más o menos en este tenor, pero para que ustedes ya vayan escuchando respecto a su título que ha otorgado el Ministerio de Educación. Tercera premisa es que la idoneidad, la capacidad, la experiencia, la acumulación de títulos no universitarios, la acreditación de antecedentes, los títulos no reconocidos oficialmente, los títulos otorgados en otros países que no han sido homologados por el Ministerio de Educación, nada de esto otorga incumbencias, ni la suma de todas ellas. ¿Qué quiero decir? Que yo puedo tener 50 años ejerciendo una profesión, o puedo tener la capacidad, porque he cursado todas las materias universitarias menos la última, o terminé toda mi carrera universitaria y no presenté la tesina. Bien, hasta que no tenemos el título universitario, nada de eso nos otorga ni incumbencias ni competencia. Entonces, esto lo tenemos que tomar como base, como punto de partida para poder definir algo. Entonces decimos, Ministerio de Educación
es quien otorga las incumbencias. Es el Ministerio de Educación a través de los mecanismos, y ninguna, fíjense un ejemplo más. Yo les comentaba que había carreras que tenían asignaturas que eran optativas. Si el alumno en la carrera la cursaba y la aprobaba, tenía incumbencia. Pero si terminada la carrera, la cursaba posteriormente, como oyente, y aprobaba la asignatura, eso no le sumaba incumbencias a su título de grado. Esto podrá ser discutido, pero es como es, era así, ¿no? Bien, yo les voy a leer ahora, tengo aquí a mano, la presentación hecha por la Universidad FASTA, y dice: vista la Ley de Educación Superior y los decretos reglamentarios correspondientes, el Ministerio de Educación de la Nación resuelve otorgar reconocimiento oficial. Recuerdan que por ahí, yo en esa cantidad de frases que habíamos puesto en el módulo anterior estaba validez nacional, reconocimiento oficial, título oficial, bueno, todos esos términos que parecían sueltos, fíjense que todos tienen que estar concatenados para que tenga validez el diploma que ustedes van a tener, y detrás de ese diploma la competencia, la incumbencia o la posibilidad de que ustedes ejerzan esta profesión. Reitero entonces, el Ministerio de Educación resuelve otorgar reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional al título de licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo que expide la Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, Facultad de Ingeniería perteneciente a la carrera de la licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo. El artículo segundo, considerar como actividades para las que tiene competencia los poseedores de este título a la propuesta por la institución universitaria como alcances del título y que se incorporan a este expediente. Quiere decir, la Universidad FASTA presenta y propone un alcance del título al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación aprueba esos alcances del título y por tanto dice que sus egresados tendrán las siguientes competencias, esas mismas competencias. En el artículo tercero, simplemente se otorga el reconocimiento oficial y la validez nacional al título en base al artículo 43 de la Ley de Educación Superior. Bien, ¿cuáles son los alcances? Básicamente, los alcances del título para esta carrera de licenciatura en Higiene y Seguridad del Trabajo son muy similares en todas las universidades. Para no gastarles tiempo en esto, pueden solicitar a la universidad los alcances del título y leerlo, pero básicamente es poder ejercer la profesión en el área de la higiene y seguridad del trabajo. O sea, ser jefes de los servicios de higiene y seguridad y todo lo que implica el hacer cumplir la ley 19.587 del Ministerio de Trabajo. Bien, en base a lo que dijimos recién, tenemos algunas certezas. La Constitución Nacional reserva para la Nación la potestad de intervenir en la educación superior. Por una ley nacional, se creó, o sea, teníamos la Constitución Nacional, por una ley nacional se crea el Ministerio de Educación de la Nación, solo el Ministerio de Educación de la Nación otorga competencias o incumbencias a los egresados de las carreras universitarias de grado de instituciones autorizadas. Y por último, de esto se desprende que los títulos secundarios y terciarios, aún los terciarios universitarios, hay universidades que otorgan un título intermedio o un título terciario universitario, pero que no poseen incumbencia, relacionadas con las cuales
el egresado ha estudiado. Si el egresado sabe, conoce, pero no tiene incumbencias porque los títulos secundarios y terciarios no otorgan incumbencia. Pero con excepciones. Nos hemos basado hasta ahora diciendo que solo las carreras universitarias, pero hay excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Y alguna que nos toca muy de cerca. Excepciones. Los técnicos en la provincia de Buenos Aires, maestros mayores de obra y técnicos electromecánicos, tienen incumbencia para la construcción y para instalaciones electromecánicas hasta un cierto límite de altura de edificio y un cierto límite de voltaje eléctrico, pero tienen incumbencia. Los técnicos químicos del Consejo Profesional de Química tienen incumbencias para la fabricación y la inscripción de productos domisanitarios. Y también la ley 19.587 hizo una excepción. Cuando salió la ley 19.587, el decreto 351, mediante una resolución que es la 313, permitió que aquellos técnicos con experiencia previa en higiene y seguridad en el trabajo, previa a la aparición de la ley, pudieran anotarse en el registro y con ello, como tiro por elevación, se les permitió ejercer la jefatura de los servicios de higiene y seguridad del trabajo, con lo cual es un otorgamiento de incumbencias o de capacidades. Bien, veamos ahora los títulos de posgrado. Recordemos la premisa tercera, que ni los títulos terciarios ni secundarios, ni aquellos que se conseguían con posterioridad al título de grado, otorgaban incumbencias. Por tanto, los títulos de posgrado, químico sanitario, especialista en higiene y seguridad, diplomaturas, maestrías, doctorados. Cuando uno plantea, yo tengo un doctorado honoris causa, ese doctorado no aporta ninguna incumbencia. Con ese título yo no puedo trabajar. Yo tengo que trabajar con mi título de licenciado en higiene y seguridad del trabajo, o con mi título de licenciado en química, que es mi título de base, y una especialización en higiene y seguridad en el trabajo. Pero no se adelanten porque tenemos un pasito más. Los títulos de posgrado no otorgan incumbencias porque son, las maestrías tampoco y las diplomaturas tampoco. No otorgan incumbencia. Nuevamente, con excepciones. ¿Y cuál es la excepción? La ley 19.587 en el decreto 351, artículo 11, cuando se crea la ley, no existía la carrera de higiene y seguridad del trabajo, la carrera de grado, no existía, porque no había actividad relacionada con esto. Para resolver el tema, el Ministerio del Trabajo, con la aparición de la ley 19.587, dice que para iniciar estos servicios de higiene y seguridad del trabajo, lo podían hacer los ingenieros y los químicos, los licenciados en química, con cursos de posgrado en higiene y seguridad del trabajo con no menos de 400 horas. ¿Qué estamos diciendo acá? Que un curso o una carrera de posgrado, como le queramos llamar, otorgaba incumbencias para el ejercicio de una actividad, que era la jefatura de los servicios de higiene y seguridad del trabajo, tanto de universidades estatales como privadas. Tenemos aquí nuevamente, y la realidad es que vean ustedes que el hecho de que exista esta carrera y de que ustedes puedan trabajar en estas actividades, aparece con esta ley 19.587. Es el inicio de esta actividad. Y ahora, ¿por qué es importante saber qué alcances tiene un título de grado y qué competencia tienen quienes lo poseen? Es importante en términos generales, pero en particular para ustedes, esta asignatura yo la estoy dictando para darle la mayor cantidad de elementos
necesarios a la hora de ejercer su profesión, porque no parece muy importante, uno dice, bueno, ya está, yo tengo el alcance y con esto salgo a trabajar. Se van a encontrar con inconvenientes, con restricciones para el trabajo, con incumbencias que le van a pedir, con actividades que cualquiera puede tener incumbencias, otras que hay áreas reservadas y que alguno puede decir, no, esto no es del servicio de higiene y seguridad, no lo puede hacer. Entonces es muy importante que ustedes sepan cuál es el alcance que tiene. Además de esto, de saberlo, les puede ser necesario o útil. ¿Por qué? Cuando ustedes egresen, aquí ustedes, como el grupo es centenario, hay varios cientos de alumnos en esta carrera, muchos podrán seguir trabajando, si ya lo están haciendo como técnicos, en servicios de higiene y seguridad, pero otros pueden ser peritos, pueden ser fiscalizadores, inspectores, y para eso va a ser necesario que ustedes definan en un peritaje, un abogado puede solicitar o un juez puede solicitar si una persona que ha realizado determinada actividad tenía incumbencias para eso. Esto acá, fíjense que es un cuchillo de dos filos. Yo les estoy diciendo que hay que ver si otra persona tiene incumbencias. Esto puede ocurrirles también a ustedes, ya van a ver cuando veamos específicamente el tema de los problemas de las habilitaciones para el ejercicio de la profesión, de las responsabilidades, de los deberes y obligaciones. Van a ver que el tema de las incumbencias que poseen va a jugar un elemento muy importante en el momento de ejercer la profesión. Pero entonces, si son peritos, un juez le puede preguntar y tendrán que saber, ustedes seguramente se van a acordar, a ver en qué año se recibió, antes del 80, bueno, a ver en qué universidad, después del 80 y antes de la ley superior, con la ley superior, la universidad era una universidad reconocida, estaba acreditada, el título estaba inscripto, el Ministerio de Educación sacó una resolución con ese título. Todo esto hace a que ustedes en algún momento puedan tener que discernir en esto. Porque pueden objetarle también sus incumbencias. Como les decía, ustedes están trabajando y dicen, no, ustedes acá en la municipalidad se presentan con un plan de evacuación y dice, no, el plan de evacuación tiene que ser ingeniero laboral. Son cosas que ocurren, o por ignorancia o por alguna otra cuestión. El funcionario público, el inspector, dice, no, acá todos los que han venido son ingenieros. Este título, la verdad, no lo conozco. Bien, es importante que ustedes sepan y puedan defender su capacidad de trabajo, sin tener que invocar el artículo 14 de la Constitución Nacional del derecho al trabajo, ¿no? También es importante que lo sepan, porque hay competencia entre profesionales, y en muchos casos un profesional que está haciendo presentaciones donde ustedes tendrían que hacer un trabajo y no tiene incumbencias, ustedes podrán decir, mirá, no le podés recibir esta documentación porque este profesional no tiene incumbencias. Va a ocurrir algo similar cuando un profesional se presente y no esté matriculado. Ustedes van a defender su profesión y van a decir, mirá, no está matriculado. ¿Cuál es el número de matrícula? No está matriculado, no podés recibirle esta documentación. Y por último, que ustedes a través de todo esto sepan a dónde recurrir en caso de que tengan dudas o de situaciones que sean difusas. Acá venimos hablando de que los profesionales, con las incumbencias y con las áreas reservadas y con las capacidades, había un enredo allí de cuestiones y de variantes muy grande. También es cierto que de los trabajos hacia la necesidad de incumbencia también hay cantidad, no quiero decir infinidad, pero cantidad de
formas y decisiones para tomar. ¿Por qué? Porque hay actividades que requieren sí o sí incumbencias, y en muchos casos de muy pocos títulos universitarios o profesionales universitarios. Otras en las que hay, para una misma actividad, distintas profesiones que habilitan. Algunas actividades que están dentro del trabajo, específicamente de higiene y seguridad en el trabajo, de los profesionales o del jefe del servicio, y hay actividades que no requieren incumbencias para hacerlas. Bueno, allí va a empezar después ustedes van a tener que empezar a discernir cuáles son sus responsabilidades y cuáles no. Porque, a ver, yo soy el jefe del Servicio de Higiene y Seguridad del Trabajo porque tengo incumbencia. Pero esta actividad yo la tercerizo. ¿Hasta dónde tengo responsabilidad? Y quién hace esa tarea, qué responsabilidad tiene. Bien, hemos llegado aquí al fin de esta unidad 2, módulo 2. Vamos a continuar en el módulo 3 para ver la Ley Nacional de Educación, la Ley Superior de Educación y las 2 o 3 leyes que hacen a todo este tema para terminar con este módulo.